Dos acciones fundamentales que refuerzan el compromiso del Gobierno socialista de la Junta de Extremadura con la plena inclusión de las personas con discapacidad en nuestra región. Hoy traemos al Consejo de Gobierno y le damos luz verde a la convocatoria de subvenciones para entidades públicas y privadas sin fin de lucro que prestan servicios sociales especializados a las personas con discapacidad en nuestra región, y esta convocatoria permite el mantenimiento de plazas para el ejercicio 2017 con una cuantía de más de 6.700.000 euros. Estos fondos van a permitir, para que ustedes puedan así señalarlo en sus informaciones, 1.147 plazas, que son las que se financiaron en la convocatoria anterior y que corresponden a 32 entidades públicas y privadas sin fin de lucro. 1.147 plazas en esa convocatoria de los servicios sociales especializados destinados a las personas con discapacidad. Y la segunda convocatoria, a la que hoy le damos luz verde, también destinadas a entidades privadas sin fin de lucro, pero esta segunda es para el desarrollo de programas que inciden en la normalización de las personas con discapacidad, por un importe de 1.125.000 euros. Ambas son con fondos de la comunidad autónoma, con fondos CEA, y esta segunda convocatoria también la creemos muy importante porque permite mantener activos un total de 60 programas que velan por la normalización, por la integración de las personas con discapacidad en Extremadura. Son 18 programas de orientación e inserción laboral, 19 programas de integración social y 23 programas de información a la población y de la promoción de la imagen de las personas con discapacidad. Quiero insistirle en que en nuestra región hay 122.000 personas con discapacidad en Extremadura, personas y familias que atienden y quieren a esas personas con discapacidad, el 11,5% de la población, de las cuales reciben asistencia por parte de todas estas decisiones que se articulan desde los poderes públicos, alrededor de 111.000. De ahí nuestra apuesta, como no podía ser, y nuestra obligación, por tanto, con un total de 7.902.000 euros para articular todas y cuantas medidas sean necesarias y cuantas políticas para garantizar los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad en Extremadura.